¿Qué tal? Muchas gracias a todos por venir. Sabemos que un horario que tal vez puede ser un poco complicado por la congestión de tráfico, porque además es un día de trabajo, etc. Pero nos da mucho gusto ver que la sala está básicamente llena. Así que muchas gracias a todos por sumarse. Y por supuesto, muchas gracias a todos los panelistas que nos van a estar acompañando hoy día. Johnny, contador especialista en comunidades. Iván Milla, presidente de CAIR, Cámara de Administradores Registrados del Perú. Mi queridísimo Mario Bayón, abogado especialista en comunidades, y Marisa, que se nos sumó juntos para alcanzar a participar, gerenta de desarrollo de la Municipalidad de Lima. Muchas gracias por sumarse. Les cuento un poco. Mi nombre es José Miguel Oyarzo, yo soy cofundador y CEO de Edipro, plataforma que digitaliza completamente el funcionamiento de edificios y condominios. Hoy día tenemos más de 1000 edificios, de hecho casi 1100 edificios y condominios de casa, edificios residenciales, comerciales, etc., funcionando en todo Chile, además de una veintena en Perú y varios también en Bolivia, Panamá y México. Nuestra plataforma hace que los edificios y condominios funcionen de manera mucho más eficiente, inteligente y segura, digitalizando completamente todos sus procesos, desde la parte contable hasta el funcionamiento de las porterías, pasando también incluso por temas como la administración de los espacios comunes, la reserva de las salas comunes, etc. ¿Ya? Les cuento cómo va a ser el formato. Parte de nuestro, digamos, trabajo como plataforma es tratar de ayudar a que los administradores compartan conocimiento entre ellos, que también conversen con expertos de las distintas materias que abarcan todo el inmenso mundo de la administración de edificios, porque sabemos que es demasiado difícil, sabemos que hay demasiadas cosas de las que hay que dominar, y con ese objetivo generamos estas instancias, donde expertos en distintas materias conversamos entre nosotros y transmitimos conocimiento o compartimos también las experiencias de ustedes. Esto va a ser en formato panel, así que vamos a estar nosotros acá adelante conversando, pero ustedes también pueden participar. Atrás de sus credenciales hay un código QR que pueden escanear con su teléfono y enviarnos preguntas, ¿ya? No me comprometo desde ya a leer todas las preguntas porque en nuestra experiencia llegan muchísimas, pero envíen todas y total después para el futuro podemos utilizarlas para publicarlas en redes sociales, por ejemplo, y darle respuesta a ellas, ¿ya? Así que les doy un segundo para que escaneen el QR y empiecen a enviar preguntas sobre los distintos temas que vamos conversando acá adelante. Así que, sin más preámbulo, partamos. Ya. Esta pregunta yo creo que es, por supuesto, para Iván. Iván, la administración de edificios y condominios, hace 5 años, mira, ¿cómo era? Hola. Ahí sí. Primero agradecer a Edipro por la invitación y comentarles algo cortito, y es que cuando Edipro nos presenta su propuesta, quizás lo que más nos interesó fue que es una plataforma que puede ser tropicalizada a la realidad de Perú. Es una plataforma, no es un enlatado que no se puede modificar, es una plataforma, es un software que poco a poco y en base a cómo nosotros vamos a ir adaptándolos o sugiriendo cambios y mejoras, va a poder hacerse a nuestra realidad. Y por esa razón es que nosotros nos sumamos a la idea de ayudar a promover. Contestando a tu pregunta, la realidad de la administración moderna en Perú hace 10 años quizás ha tenido un cambio a la actualidad, en el sentido de que la administración inmobiliaria era, primero, totalmente carente de herramientas digitales. Muchos trabajaban con Excel,
y cuando el Excel era insuficiente, pues pasaban a las tablas que de alguna manera les permitían trabajar varias alternativas al mismo tiempo. El gran problema es que la administración recién en los últimos años ha comenzado a digitalizarse. Quizás el gran tema es un tema no solamente de herramientas, sino es un tema de concebir o entender la administración de edificios hoy. Y la administración de edificios hoy requiere sobre todo la posibilidad de que tú puedas estar conectado en todo momento. Y las plataformas que te permiten esa conectividad a través de un smartphone que tú puedes inmediatamente enterar de qué es lo que pasa o comunicarte con un vecino, justamente ahorra mucho tiempo no solamente a los propietarios, sino también a los administradores. Entonces, creo que el cambio de atrás a hoy día ha sido la innovación tecnológica. Totalmente de acuerdo, y también por eso mismo recomendaría contratar hilo, pero esto no es un comercial, así que Maritza, me gustaría también hacer el paralelo con esto porque estoy seguro que, al igual que en Chile y en toda Latinoamérica, en los últimos 5 o 10 años también ha evolucionado la edificación en sí misma y hoy día son edificios muy, muy grandes en comparación a los años 10 años, ¿no? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, desde la Municipalidad de Lima, creo que la visión es totalmente distinta ahora. Para trabajar de la mano, no solamente el usuario, sino trabajar con todos los actores que forman parte de esta situación que nosotros le llamamos el hábitat, la convivencia, el desarrollo, ¿no?, del ser humano. A raíz de la pandemia, creo que todos hemos aprendido cosas que antes no veíamos, ¿no? El tema de la conectividad, como decía Iván, tiene mucho que ver en el asunto. Yo creo que, y creo que no somos ajenos a la realidad, al menos acá en Perú, que hubo una alarma cuando se hablaba del tema de las antenas para tener conectividad. El marco regulatorio se vio rechazado por muchos vecinos que veían pues unas grandes torres, ¿no?, que invadían sus parques, que invadían las avenidas, y nunca se les explicó y nunca se les dijo que este marco regulatorio lo que buscaba en sí era facilitar la telecomunicación y el avance tecnológico que es necesario. O sea, nosotros no nos podemos quedar en el pasado porque vemos que hay errores que se cometieron, omisiones que se cometieron y que definitivamente hay brechas que hay que cubrir. No solamente en el tema edificatorio, porque se habla mucho de normativa y la normativa no debería ser estática. La normativa sirve como un instrumento para que nosotros podamos ayudar y fortalecer este crecimiento, un crecimiento planificado. No es solamente decir yo voy a cubrir mi necesidad habitacional diciendo tengo que aumentar la densidad, entonces voy a aumentar el número de pisos y no me importa qué pasa adentro de esos edificios, cómo conviven las personas, cómo se desarrollan. Y creo que a la mala hemos tenido que aprender pasando 24 horas del día viviendo y trabajando en ambientes muy pequeños, sin conectividad, sin saber, a veces ni siquiera conocíamos a nuestros vecinos, no sabíamos qué pasaba. Conversábamos con Iván antes de empezar este conversatorio, que muchos edificios no tienen juntas, no tienen administradores. Entonces, ¿qué pasa con mi seguridad? ¿Qué pasa con mi mantenimiento? ¿Qué pasa con mis áreas comunes? ¿No? Hay algunos que no respetan nada y construyen y no piden permiso, invaden. O sea, hay situaciones muy, muy complejas que están aunadas al tema edificatorio, pero que no se debe ver en frío. O sea, no es solamente yo construyo porque quiero construir y no me preocupa qué es lo que pasa con los seres humanos que van a ocupar esas viviendas. Entonces, es importante ver y regular también ese aspecto. No solamente cómo voy a construir y si están construyendo bien,
sino qué va a pasar con las personas que van a habitar ahí, qué tienen que respetar, si hay un reglamento, no hay un reglamento, si hay obligaciones o no hay obligaciones, hasta dónde pueden llegar. O sea, si yo quiero vivir ahí, no es solamente compro, me dan mi facilidad, tengo mi departamento y después arriendo. Y como le comentaba Iván, ¿no? la mayor sorpresa ahora es que ya no alquilan departamentos, sino que se alquilan cuartos en departamentos. Entonces tenemos situaciones distintas dependiendo de los distritos. Hay distritos que tienen características diferentes. Es un reto muy grande para Lima, con 43 distritos, el poder, y con 11 millones de habitantes, el poder evitar que hayan estos feudos donde tenemos distritos que sí se han dado un poquito más de trabajo y han regulado ciertos tipos de situaciones dependiendo de las experiencias, pero hay otros distritos que no, sobre todo los más grandes. Entonces, si hay esta oportunidad de aportar y de recibir estas ideas y estos recursos que se dan, pues bienvenidos sean, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Aquí nos llegó una pregunta que no está tan alineada con el tema que está acá adelante, pero Maritza lo mencionó un poquito cuando estábamos conversando. Que dice así: a los panelistas, ¿qué recomiendan para la administración de un condominio? ¿A través de una empresa o a través de una junta directiva? Mario, para ti. Sí, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Sí, justo yo creo que sí está un poco relacionada con la pregunta, ¿no? Si a mí me haces la pregunta, yo creo que lo que ha pasado es que en estos últimos años sí han cambiado bastante las cosas, no solamente por la pandemia que ya da un giro enorme a la forma en la que vivimos, sino que hace muchos años una persona compraba un departamento y pensaba quedarse ahí quizás el resto de su vida o hasta que sus hijos terminen la universidad, qué sé yo. Pero ahora muchas personas compran un departamento y saben que es un departamento temporal. Y eso yo lo relaciono mucho con algo que es un hecho en la experiencia que yo tengo. Normalmente las casas de playa o los centros de recreo están mucho mejor administrados que las casas donde uno vive de manera permanente. Y yo creo que la respuesta es porque uno lo compra como una inversión y en algún momento quisiera venderlo. Y naturalmente tener una junta de propietarios o una administración sólida eleva el valor de la propiedad. Eso es indiscutible. Es algo que uno evalúa ahora cuando se mueve un edificio, ¿no? Como te comentaba hace poco, si un edificio muy grande, necesitas tener una administración institucionalizada, ¿no? Y la institucionalidad de algo, de una empresa, de un colegio, de una universidad, parte del hecho de que el edificio, la universidad, el colegio, lo que sea, funcione de manera independiente a los miembros que están arriba. Y eso se logra a través de o bien una empresa o bien un software, pero que sea lo suficientemente claro y transparente que permita que sin importar quién ocupe el cargo haya un lineamiento que se siga. Yo creo que eso es básico, ¿no? Es muy transparente también para quien quiere comprar un departamento, porque no es adecuado, y yo me pongo del lado de un cliente que esté interesado en comprar, no es adecuado que uno compre un departamento y que luego se encuentre con que la señora que lo está administrando hace 20 años tiene determinadas reglas escritas en un cuaderno, ¿no? Eso no es adecuado, no es transparente, ¿no? Por eso yo creo que lo mejor es encargar las funciones de un departamento a quien sabe hacerlas, ¿no? Realmente si eres una persona que se ha dedicado clínicamente a esto, pueden haber problemas. Además, si tú inviertes en una empresa o en alguien especializado, seguramente lo va a hacer mejor, va a generar eficiencias, va a cuidar lo más importante, ¿no? Va a priorizar lo importante versus lo aparente por ahí. Y aprovecho que está Maritza y como Maritza sabe, los edificios deberían tener un certificado de seguridad en edificaciones. La verdad, no conozco ninguno, y hay muy buenos en Lima, no lo digo. Entonces ahí creo que estamos cometiendo un error, ¿no? Porque estamos priorizando por ahí la fachada y que el edificio se vea bonito, pero no tenemos un edificio seguro. ¿Edificios de todo tipo? ¿De oficina? No, de oficina sí lo tienen, ¿no? Porque si no tiene... Ah, ¿qué más usted o que tengo la oficina acá? No, de oficina sí, pero de vivienda la verdad que muy poco. Entonces yo creo que si profesionalizamos
la administración de edificios, podríamos empezar a enfocarnos en lo importante y no en lo que el conjunto de residentes puede creer que es urgente, ¿no? Que suelen ser cosas a veces banales, ¿no? Claro. Ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hacer un pequeño comparativo con Chile. Allá es el 99% y un poquito más de los edificios funcionan con administrador, digamos, externo, ¿ya? No se hace cargo una junta. No sé por qué se da, imagino que porque allá los gastos comunes son un poquito más enredados, las cuotas de administración. En Chile no sé si todos saben, pero los gastos no son presupuestados. Entonces todos los meses hay que estar calculando cuánto se gastó el mes pasado para cobrarlo el mes en curso. Entonces alguien tiene que estar encima de eso. Acá al menos trabajan con presupuestos de manera en todos los lugares. Entonces eso lo hace un poquito más llevadero. En el caso de Chile no es así, entonces creo que es uno de los factores que influye en que todos los edificios básicamente tengan que tener una administración, porque si no, no se puede. De todas maneras, como para cerrar el punto, me gustaría escuchar también tu opinión, Jimmy, porque tú en calidad de auditor imagino que te habrá tocado revisar de no todo. sabe cuándo. A menos quiero compartir un poco sobre el tema de la problemática. De repente no puedo hablar de los 10 años, pero sí puedo hablar al menos de los 5 o 6 años que estoy viendo el tema tanto de junta de propietarios como administrador de edificios y condominios. Y creo que 10 años todavía sigue y persiste todavía los problemas, porque como lo que mencionó Marisa hace un momento, no todos los edificios hay junta de propietarios, hay otros edificios que no las tienen por diversos X motivos. Y justamente hablando con Iván antes de ingresar el tema del desfase de la ley 27157, prácticamente ya la norma prácticamente, la realidad lo supera. Y otro tema también, el tema de que ¿hay junta de propietarios o no hay junta de propietarios? Y si hay junta de propietarios, no contratan necesariamente un administrador de edificios y condominios, prácticamente ellos hacen la misma labor. Y contratan de repente a alguna persona que por ahí, algún vigilante, alguna personal de limpieza, y prácticamente hay un tema de control de que uno como propietario asuma el tema de los ingresos y de los gastos y del control y prácticamente lo desborda, porque aparte de ser propietario, hacer sus labores diarias y dedicarse a la administración a las altas horas de la madrugada, y lo digo porque lo vivo y me dicen 11 de la noche, recién acabo de llegar a trabajar, yo ni dime cómo es esta situación, y olvídate que lo desborda. Ahora, y eso, si no hay junta de propietarios, porque ya no hay junta de propietarios, y esto lo digo porque esto lo ven ustedes, lo que son los administradores, y también de repente algún presidente o miembro de la junta de propietarios, dicen, vamos a recaudar dinero. Se recauda dinero de 20.000, 30.000, 40.000 soles mensuales, y ese dinero ¿dónde ingresa? Es una junta de propietarios, hagamos una cuenta mancomunada, para que los dos lo puedan hacer. Cuentas mancomunadas a nombre de personas naturales. Existe un gran problema. ¿Qué pasa con el tema de la administración tributaria? Porque lo podría considerar como ingreso patrimonial no justificado. Pero ¿cómo puede demostrar esa persona que ese dinero que ingresa es por el edificio donde vive y forma parte de una junta de propietarios? Es que nunca has hecho una junta de propietarios porque todavía no la podemos constituir. ¿Cuál es el documento o cuál es el elemento fehaciente de que demuestre de que realmente es presidente de una junta de propietarios o miembro de una y no tiene dónde poder sustentarlo? Y apertura cuentas personales donde todos los meses ingresan 20.000, 30.000, 40.000 soles, multiplícalo por 12, supera hasta el $500.000 de soles y no tiene ni siquiera cómo justificarlo. Y ese es un problema. ¿Qué pasa si uno de los miembros del presidente o alguien que tiene esa cuenta mancomunada tiene algún tema de deuda o alguna demanda o algún embargo? ¿Qué pasa si fallece? ¿Qué pasa con ese dinero? Prácticamente hay una falta de control. ¿Qué dicen entonces los propietarios? Contratemos al administrador de edificios y condominios. Muy bien, el administrador de edificios y condominios, ¿sabe qué? Se recauda dinero, pero ahora va a ser a tu cuenta. Cuando un administrador de edificios y condominios participa, ¿cómo se contrata? ¿Como empresa o como persona? No, yo ni me digo, administrador de edificios y condominios, como yo ni me digo, sin constituirme como empresa. Y todavía hace la función de recaudar ese dinero. Donde también para la administración tributaria podría considerarse como incremento patrimonial no justificado, a menos que demuestre de que realmente ese dinero es por la administración. Contrato no lo tiene. Y la cuenta bancaria es del edificio. Elementos que demuestren de que realmente es el edificio donde tú trabajas, ninguno. Y es un problema. Ahora también, y otro como empresa, y otro también la informalidad laboral. Estamos hablando de personas que trabajan en vigilancia y personas de limpieza, que laboran prácticamente de 7 de la mañana a 7 de la noche, turno diurno y turno nocturno.
donde prácticamente ni siquiera tiene algún tema de beneficios laborales y hay bastante, digamos, informalidad en ese sentido. Y en la pandemia prácticamente trabajaban 15 días y después 15 días cansados. Parecía campamento minero. Oye, me quedó más o menos claro que has visto de todo ya. ¿No? Lo tienes muy fresco todas estas cosas. Oye, bueno, creo que estamos más o menos concluyendo que el rol del administrador siempre va a ser importante y bastante recomendado, en especial en comunidades que ya, digamos, tienen cierto tamaño y que necesitan tener, o sea, que están manejando mucho dinero, que tienen que tenerlo separado, que tienen muchos más gastos, que tienen que alguien hacerse cargo de gestionarlos, además de la, permisos, ¿cómo se llama? Que era muy importante. Perfecto, certificado de inspección y seguridad de las edificaciones. Ya. Yo creo que ahí todos los que son administradores y juntas tienen que anotar eso y arreglarlo, ¿cierto? Para continuar, bueno, estaba la pregunta de qué tan importante el rol del administrador, pero me parece que es importantísimo. Ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis también para hablar de la parte digital del evento y también para que quede claro, ¿ya? A nosotros nos ha pasado que de repente hemos hablado con administradores de edificios y han entendido que Edipro es una herramienta para que no haya administrador de edificios. Y no es así. Ya creo que tengan eso meridianamente claro. Nuestra plataforma es una plataforma que al administrador le sirve para, entre otras cosas, hacer crecer su negocio, para pudiendo manejar más comunidades con el mismo equipo que manejan, que tienen hoy día, porque, entre otras cosas, optimiza ciertas tareas, automatiza otras, hace que la información esté más disponible para los residentes y que ellos puedan revisarla en tiempo real desde el teléfono. O sea, si yo estuviese en este momento dudando de la administración de mi edificio y quisiera ver realmente en qué está gastando la plata, simplemente con el teléfono, digamos, cierro TikTok, abro TikTok y reviso las facturas, ¿ya? Es así de simple y eso al final lo que hace es evitar que a las administraciones y a las juntas le lleguen reclamos o le lleguen preguntas que además siempre son a deshoras o no, siempre son los viernes de la noche o los sábados de la mañana, porque ahí es cuando los propietarios se ponen a revisar. Eso es parte de lo que es probablemente una de las cosas más importantes que genera la plataforma, ¿ya? Transparencia, automatización y digitalización de todos los procesos. De hecho, el año pasado hicimos una revisión porque, como les decía, el año pasado llegamos a las 1000 comunidades activas, entonces dijimos, es un número más o menos redondito para empezar a ver cómo funcionan realmente las comunidades. Entonces ahí hicimos un pequeño estudio donde los administradores que utilizan Edipro nos comentaban que digitalizaron sus procesos y aumentaron en un 85% la satisfacción de sus comunidades. O sea, la gente estaba bastante más contenta ahora que podían acceder a toda la información de la comunidad o podían observar los espacios comunes a través de la aplicación o enterarse, digamos, de todas las noticias de manera fácil. O sea, ahora cuando llego a mi departamento y sé que se cortó la luz porque me llegó la noticia mientras estaba en la oficina de que se iba a cortar la luz, no me enojo tanto porque yo lo sabía. Y además escalaron en sus negocios. Pudieron abarcar más comunidades porque ahora tienen todas las cosas mucho más ordenadas y mucho más fluidas. Para continuar, ¿cómo ven el mercado y a las comunidades en un par de años? El mercado inmobiliario, digamos. No sé quién quiere partir con esta pregunta, porque yo creo que esta cualquiera. Todos quieren partir. A ver, primero es importante entender que las ciudades en el Perú ya no pueden seguirse extendiendo horizontalmente. Es más, hay políticas de Estado que tienden a promover todo el desarrollo que sea vertical. En ese sentido, la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible tiene esa intención. Todavía se está reglamentando, pero lo que sí es cierto es que el Estado ya no puede seguir gastando por kilómetros de kilómetros extendiéndose con redes de agua, luz y desagüe. La tendencia va a ser a comenzar a crecer verticalmente. Y esto también de la mano de promover realmente lo que en este momento se requiere en muchas zonas en donde
así horizontalmente y en donde el suelo permite poder crecer verticalmente. Hay un proceso de renovación urbana que la DOS promueve y que a través de los operadores urbanos se va a poder tomar una manzana o 2 manzanas, promover la construcción de torres de departamentos, negociar con los propietarios de 20 o 40 unidades que tienen viviendas en un solo piso, poderles entregar justamente departamentos en esas torres y beneficiarlos con áreas verdes o servicios que permitan justamente la posibilidad de ir renovando la ciudad. Eso es lo que promueve el DOS. Esperemos que esto a través de los reglamentos se pueda cumplir, pero lo que se viene es que con el DOS o sin el DOS la realidad es que ya no tenemos espacio. Los 100 kilómetros que hay entre Purusana y Ancón, los 60 kilómetros que hay entre La Punta y Chosica, todo tiene vuelo. Y esto está ocurriendo también en otras ciudades del país. Entonces la tendencia va a ser la verticalización y es necesario que las normas se adecúen a esa realidad. Entonces, lo que yo creo que se viene en los próximos años es que la realidad va a ser que se van a requerir mayor cantidad de administradores, de personas preparadas que puedan hacer la gestión de la administración de edificios. Ahí quiero hacer un paréntesis nuevamente. Me parece muy interesante siempre ir haciendo un poquito la comparación con el mercado inmobiliario en Chile. Lo conversábamos con Iván, con también. Nosotros ya pasamos, digamos, por esta etapa de crecimiento inmobiliario intenso y se nos pasó la mano en Santiago Centro, en la Estación Central, una muy populosa en Chile. Hay departamentos que tienen hasta, 17 metros cuadrados, digamos. Entonces, ahí como que ya no pasamos. Eso todavía no ha pasado acá, pero yo creo que ahí, donde tengan eso, cuando vean que están empezando ya a bajar de 25, digan, ya, pausen un poquito. De hecho, me gustaría escuchar tu opinión sin duda. Sí, bueno, el crecimiento de la ciudad definitivamente nos ha ganado. Hay que reconocer que el último plan realmente trabajado estuvo vigente hasta el 2010. Luego fue extendido porque no se tenía un plan. Entonces la ciudad ha crecido, se ha extendido y lo que ha primado es la informalidad. Porque es eso. O sea, definitivamente lo que más tenemos es una población informal, incluso en zonas de riesgo. Entonces, hablamos de una ley de aplicación nacional, pero en realidad el crecimiento, el mayor crecimiento se da en Lima Metropolitana. Entonces, este descontrol de crecimiento necesita que alguien lo administre. O sea, necesita no solamente una norma que tiene que ser reglamentada y que el tiempo sigue pasando y no se puede aplicar. Entonces, suena muy bonito. El tema, la palabra sostenibilidad está de moda. Todo el mundo habla del crecimiento urbano sostenible, pero la sostenibilidad no es solamente construir, es aprender cómo construir bien y cómo administrar bien. Porque la administración del edificio se complica cuando yo no tengo seguridad en mis alrededores, cuando no tengo buena infraestructura, cuando no tengo equipamiento, cuando mis servicios se cortan y de repente no sé a quién le voy a reclamar, porque el administrador tampoco puede solucionar cuando voló una fuente de poder cerca de la casa, entonces eso ni la empresa de servicio lo soluciona. Cuando la internet tampoco funciona, entonces el problema se hace cada vez más grande. Ahora, cuando empezaron a construirse los edificios eran pues torres de 4 o 5 pisos y era lo que más había, porque no nos olvidemos que hasta 5 pisos yo no requiero hacer un ascensor. Entonces el ascensor implicaba un gasto mayor. Después salieron el tema de los dúplex, entonces dicen ya, crezco un piso más, igual no necesito ascensor, me sigo ahorrando el ascensor.
a partir de los 20 pisos ya necesito 2 escaleras, necesito más ascensores, no puedo usar la azotea. Entonces las características y las exigencias para las construcciones siguen aumentando. Sin embargo, vemos en algunos casos torres de cemento que no tienen áreas libres, con ductos tan pequeños en los que de repente yo estoy haciendo algo, una actividad que quiero que sea privada y sin embargo tengo de aquí a 2 metros a mi vecino, entonces escucho todo lo que hace como si mi departamento fuera de cartón. Entonces ese bienestar que yo debo de tener en mi crecimiento no puede dejar de lado lo que tú decías sobre el área mínima. O sea, yo le estoy sacando el jugo al metro cuadrado, al centímetro cuadrado, porque quiero ganar. Pero el ganar no está solamente en cuántos departamentos vendo, sino hablábamos, por ejemplo, con Iván, de la necesidad de educar a las personas que van a vivir en un departamento cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. ¿Qué obligación tienes para convivir? ¿Qué tienes que respetar? No es que mañana más tarde se me ocurre no pagar el mantenimiento y pretendo que mi edificio esté muy lindo y muy cuidado y muy limpio. O sea, eso no puede pasar. Entonces, si yo tengo las reglas claras desde un inicio, entonces yo voy a saber qué es lo que estoy obligado a hacer, hasta dónde, hasta qué hora puedo tener mi volumen alto, cuántas mascotas puedo tener, si puedo utilizar a determinadas actividades o no, si tengo, por ejemplo, personas de la tercera edad o tengo niños, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad tengo que tomar? Entonces ahí también entra un poco el tema de seguridad en edificios. O sea, tengo las barandas suficientes, tengo los extintores suficientes, tengo luces de emergencia. Una experiencia muy particular. Yo cuando me mudé a mi edificio, yo no sabía que mi edificio no tenía junta, por ejemplo. Y por usos y costumbre, como contaba, había unas personas, pero los primeros propietarios, quienes se hicieron cargo de esto. Después nos enteramos que el sector colindante, que tenemos áreas comunes, había sido considerado también como un sector y parte y teníamos que ponernos de acuerdo para tener una junta. Y si no nos poníamos de acuerdo, no podía existir una junta. Entonces, a pesar de que tenemos áreas comunes, ellos tienen sus reglas y nosotros tenemos las nuestras. No existe un administrador de edificio, entonces nosotros mismos hemos tenido que adquirir cámaras. Tengo en mi celular un aplicativo para ver qué es lo que está pasando en los alrededores de mi edificio, si mis estacionamientos están bien o no. Para el tema de limpieza se contrata a ciertas personas, nos quedamos sin el vigilante porque efectivamente no teníamos cómo pagar el seguro, cómo incluirlo en una planilla. Entonces le vamos sumando todos estos temas y no es solamente ver qué es lo que pasa con el mercado inmobiliario que dice, sí voy a construir, necesito construir, pero bajo qué reglas es la que estoy construyendo. Muchas gracias, Maritza. Quiero tomar varios de los puntos que mencionaste. Hablaste de los derechos y los deberes de los residentes y los propietarios. Hablamos también, de cierta manera, del rol de las inmobiliarias en este desarrollo urbano. Para leer la pregunta que nos envió Juan Maguino. ¿Dónde está Juan? Muchas gracias, Juan, por la pregunta. ¿Qué opinan del rol de las inmobiliarias en la operación inicial de los condominios? Y si se les podría obligar a la formalización de la Junta de Propietarios y a su inscripción en los registros públicos. Ya, espero que no haya muchas inmobiliarias con nosotros. ¿Hay algún inmobiliario? ¿No? Donde no se sientan aludidas. Yo particularmente creo que respecto de las juntas de propietarios en concreto, no promueven su constitución porque no les conviene, ¿no? Tú sabes que una vez que termina un edificio, se constituye la junta de propietarios en Perú, o sea, existe como tal, en abstracto está en la partida registral, pero es el primer constructor quien debe convocar a los propietarios para que lo elijan. Normalmente no lo hace. No hay problema, porque si el constructor no lo hace, el 25% de propietarios lo puede convocar. ¿Por qué no lo hace el constructor? Porque durante 2 años uno puede ir de copy y con mucha facilidad denunciar cualquier defecto que existe en la construcción. Pero yo creo que por eso no lo hace. Por otra segunda razón que yo creo que no lo hace es porque usualmente, y esto es un acierto, pero es un arma de doble filo,
usualmente los promotores o las inmobiliarias lo que hacen es firmar un contrato previo a la entrega del proyecto como una administradora de edificio, para que obviamente cuando le entreguen el departamento a los primeros propietarios, a los que estrenan los departamentos, sí encuentren a alguien que se va a hacer cargo del edificio. Pero esos contratos usualmente los firman como que a 2 años, 3 años, entonces uno está amarrado con la empresa que eligió el constructor y que no necesariamente sea la mejor. Si la ley debe obligar a la inmobiliaria a tener un rol más activo, no creo que no, pero creo que tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no? O sea, si tú crees que la inmobiliaria que te ha tocado en el edificio que estás administrando o el edificio en el que te has mudado no está actuando bien, siempre puedes ir de copy, ¿no? A denunciar tanto a la inmobiliaria, bueno, 2 años por cosas muy, digamos, de forma o de plazos. Tienes 5 años por defectos estructurales e incluso hasta 10 por el código de consumo, ¿no? Eso ya por los defectos del departamento. Siempre podría ser de copy, que es una vía más o menos rápida. No creo que se le deba obligar a la inmobiliaria a tener otro rol, ¿no? Sí, quizás lo que deberíamos hacer es informar más, o debería haber un deber de información más adecuado para los propietarios, para que formen parte de la junta, ¿no? Para que participen, porque lo cierto es que los propietarios a veces se mudan y su rol acaba cuando entran, abren la puerta y de ahí se olvidan de lo que existe, ¿no? Y regresando a la pregunta de cómo veíamos el sector en unos años, sí, yo creo que de acuerdo a lo que han dicho los compañeros, efectivamente se está atomizando, se está reduciendo cada vez más el espacio de los departamentos y eso genera que haya muchos servicios que ahora son compartidos. Antes nadie tenía servicios compartidos, ni siquiera el ascensor era compartido, ¿no? Uno subía por la escalera y hasta donde llegaba se acababa. Y por ahí que barrían hasta el piso que llegaban y se acabó. Poco a poco el ascensor se volvió un servicio compartido, ahora tenemos áreas de lavandería con servicios compartidos, hay edificios incluso que tienen áreas para lavar a mascotas, que es un servicio compartido. Entonces, cuando hay servicios compartidos se generan situaciones de conflicto. Y si no las administras, terminas teniendo un edificio en el que nadie quiere vivir, ¿no? Entonces, y administrarlo, eso no se trata de tener pues, una persona que esté vigilando a quién le toca, a quién no le toca, ¿no? Ahí ya tienes que utilizar la tecnología para poder hacerlo, ¿no? Porque un edificio de 30 pisos, 20 pisos o 200 propietarios no puedes organizarte de manera manual, ¿no? Ahí yo creo que en el futuro sí se debe escapar a la administración de una persona la capacidad de poder generar armonía en el edificio, ¿no? Ahí yo creo que básicamente necesitas apoyarte en alguna herramienta para que esto sea viable. Clarísimo. Ahora, de hecho, venía la pregunta de los principales o los más frecuentes problemas de las comunidades. Aquí yo quería escuchar sin duda a Iván, pero también a Johnny, que parece que le ha tocado ver todos los problemas como testigo. Sí, hemos hablado sobre los edificios, hemos hablado sobre la tecnología, hemos hablado sobre lo que se viene, pero no hemos hablado sobre las personas. Y el gran problema que se está viviendo actualmente es que no hemos desarrollado la cultura de la participación. Y no lo hemos desarrollado desde el núcleo más elemental y más pequeño que es la familia. Muy pocos se sientan con la familia, con la esposa o los hijos y toman decisiones de manera realmente participativa. Muy pocos se reúnen y dicen, este fin de semana ¿a dónde vamos? Vamos a la playa, vamos al campo, levanten la mano quién está de acuerdo en ir al campo o a la playa. No lo hacemos. Y si eso lo trasladamos al hecho de que el jefe de familia tampoco conversa con el vecino que vive al frente, tiene 3 vecinos más porque son 4 departamentos por piso, y no conversan y no dicen, vecino, ¿qué le parece si ponemos latas? ¿Qué le parece si pintamos? ¿Qué le parece si ponemos una cámara? No lo hacen. Simplemente buscan su beneficio propio. Porque si se pusieran de acuerdo, entonces podrían hacer mejoras en conjunto. Y si entre esos 4 vecinos nombran a un representante y ese representante de piso se reúne con los otros representantes del resto de pisos
y toman decisiones en beneficio de todo el edificio, y si todos ellos nombran a un presidente de la junta, secretario del edificio, y ese se junta con los otros presidentes de los otros edificios, y juntos toman decisiones sobre las mejoras en su condominio, y si todos ellos nombran a un representante del condominio, y ese representante del condominio se junta con la junta de vecinos de la cuadra, de la zona, y comienzan a tomar decisiones y de repente elevan sus pedidos a la municipalidad. Y si seguimos así, nos vamos a dar cuenta que no tenemos la cultura de participación. Entonces no nos quejemos de lo que está pasando en el país, porque no hemos desarrollado esa cultura. Y por ahí tenemos que empezar. Tenemos que empezar por acostumbrarnos a tomar decisiones de manera democrática, para que podamos, y comenzamos con nuestro edificio, comencemos a tomar decisiones en conjunto, que sea beneficio para la colectividad. Comencemos por el edificio. Y de eso se trata. Yo creo que definitivamente hay un gran problema, porque desde el año 1990 que se comienzan a dar las primeras normas para la famosa ley de vivienda, que fue una ley para un crédito hipotecario. El Estado pues, promovió los créditos hipotecarios, pero no hizo docencia. No le interesó en absoluto hacer docencia. Los que vivían en una casa de sus padres, de los abuelos, o casa alquilada, se mudaron a un departamento y nadie les dijo cuáles eran los deberes y los derechos. Obviamente a la constructora tampoco no le interesaba hacer docencia, porque la constructora quería vender los departamentos. Y lo que estamos viendo hoy día, de los conflictos que hay en edificios, ¿de dónde parte? Justamente de ahí. Justamente de ahí. Y no es culpa de los que vivimos en edificios, es culpa de que nadie les enseñó. No se hizo docencia. ¿En manos de quién está hoy día esa labor? De los administradores. Tenemos que tener justamente la capacidad de poder hacer docencia, de explicarle a las personas que hay normas, que hay deberes y que hay derechos. Excelente. Oye, justo nos llegó una pregunta respecto, o más bien un comentario, de que, como estaba hablando de las personas en las comunidades, de que muchas veces la convivencia se ve afectada más bien por los arriendos temporales, Airbnb y similares, ¿cierto? ¿Qué opinan al respecto, Iván? Primero, ¿qué tan legal es Airbnb acá? Porque en Chile igual es medio gris. No, legales, uno con su propiedad puede utilizarla y disfrutarla, ¿no? Y parte del disfrute es obtener un fruto civil, que es arrendarlo. Claro, es que en Chile, por ejemplo, lo que ocurre es que algunas personas lo interpretan como un negocio, y si el edificio no tiene uso comercial, Impuestos Internos puede ir a, digamos, detener ese negocio que se está produciendo ahí. No, bueno, no, acá no hay esa regulación. En Nueva York también, ¿no? Menos de 30 días no puedes arrendarlo. Pero yo creo que el problema no está en el uso del inmueble, porque podría darse el caso de que sea una persona que no se tiene muchos familiares y viene a visitarlo cada rato y se queda a dormir. El problema está más bien en que no hay una armonía o no hay unas reglas claras en el edificio. O sea, no se trata de quién lo usa, sino de cómo lo usa. Entonces, la gente quiere atacar el problema eliminando la posibilidad de que uno saque provecho a la vivienda, cuando el problema no es ese, ¿no? El problema puede ser las personas que están utilizando la vivienda, ¿no? Regresando un poco a lo que decía Iván, ¿no? Cuando nace Mi Vivienda, nace como un fondo de financiamiento. O sea, más allá de hablar de un diseño de características o de áreas mínimas de confort, era un fondo de financiamiento para el déficit habitacional, con un bono del Estado. Entonces, creo que es importante tener en claro que las construcciones que se hacen bajo este sistema de Mi Vivienda, con un bono subsidiado por el Estado, tienen una obligatoriedad de ser usados para vivienda.
porque para eso reciben el bono. O sea, no es que pueden ser usados para otros usos, para subarrendar. Es más, una de las condiciones para acceder a ese bono es que no tengan ninguna otra propiedad. Entonces no es que van a usufructuar de ese departamento que están comprando con un dinero subsidiado por el Estado. Entonces esa es la condición. Entonces creo que hay que diferenciar, ¿no?, lo que es un edificio cualquiera que tiene usos mixtos y que puede, obviamente no tiene usos limitados, tiene comercio, puede ser vivienda, puede ser oficinas, o sea, tiene otras características que están enmarcadas dentro de los parámetros que le permite el lugar donde está ubicado, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, realmente, en el año 2021, la Municipalidad de Miraflores dio una ordenanza en donde se establece que aquellos edificios que en sus reglamentos internos no establecen el uso de vivienda temporal no pueden ser arrendados a través de Airbnb. Y esto aportó una cantidad de problemas que surgieron a raíz de los alquileres temporales. Y tiene sentido en la medida que si uno adquiere un departamento, un edificio residencial y la familia entra, sale, de repente comienza a ver gente extraña, eso definitivamente, y no solamente gente extraña, sino que no nos olvidemos que los turistas, la mayoría de los turistas, vienen a disfrutar de su estadía de turismo. Entonces se van de juerga, vienen borrachos, hacen bulla, hacen fiestas en el departamento. No todos los turistas, pero sin embargo la idea es esa, ¿no? Entonces no sabemos si otros distritos puedan seguir con esta iniciativa, pero lo que sí es importante es que hayan derechos adquiridos. O sea, si yo adquiero un departamento en donde el reglamento interno establece que el uso es exclusivamente residencial y no de arrendamiento temporal, entonces mi derecho no puede de alguna manera pues, estar en duda, porque yo no puedo estar corriendo riesgo de tener en peligro o de riesgo mi familia. Quizás el gran problema de muchos de los temas de arrendamientos temporales es que si bien se pueden construir edificios para arrendamiento temporal, como está ocurriendo en Barranco, si ustedes van por la avenida principal, no recuerdo el nombre, ¿dónde has estado? La que vive en los bares. Sí, es un nombre que yo. Los edificios, todos los edificios que están frente a Chipoco tienen reglamentos internos que incluyen el uso de vivienda temporal. Han sido diseñados y pensados para vivienda temporal. El que compra ahí ya sabe a qué atenerse. Entonces, lo importante es eso, es que exista un equilibrio entre lo que se diseña, para qué se diseña, y luego que se cumpla con el uso. Perfecto. Un problema que no han mencionado, pero que todos sabemos que es un problema y que justo nos llegó también como pregunta, es la morosidad. Dice, ¿cómo podríamos combatir la morosidad cuando la Junta no puede inscribirse porque el edificio no ha obtenido la conformidad de obra y por ende no puede... Hay algo que comentó. A ver, el tema de la morosidad es un tema que parte de un concepto que es muy equivocado. Es que nosotros, al momento de arrendar un departamento, dejamos en manos del arrendatario que él pague la cuota de mantenimiento. Ese es el peor error. La Junta de Propietarios debería exigir que cada propietario de un departamento, al momento de hacer un contrato de arrendamiento, exija en el contrato que la cuota de mantenimiento se la pague a él. O sea, el inquilino tiene que pagarle la cuota de arrendamiento de mantenimiento a él. Y él la traslada a la junta directiva o al administrador. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿De quién es el patrimonio? ¿No es el propietario? ¿Por qué es que se paga una cuota de mantenimiento? ¿No es para mantener o elevar la plusvalía del edificio para que el edificio no se tenga menos? ¿A quién le interesa
que se cumpla con la cuota de mantenimiento es el propietario. Y es el propietario que debe exigir que a él se le pague la cuota de mantenimiento y él la traslada a la administración. Cosa que no ocurre. Y caemos en los grandes problemas de morosidad que definitivamente, si es que no hay un presidente de junta de propietarios inscrito en registros públicos, entonces esa junta de propietarios no tiene personería jurídica para poder iniciar una acción judicial para exigir el pago de la cuota de morosidad. Sí. No, y también me acuerdo una vez que estoy conversando contigo sobre el tema del administrador mismo, al momento de poder presentarse ante un edificio, una evaluación que tú habías comentado hace un tiempo sobre cuánto era el nivel de morosidad. Cuando un nivel de morosidad era bastante alto, tú vas con toda la voluntad de empezar a trabajar y prácticamente de planear todo lo que tú has estructurado para administrar este edificio con un nivel de morosidad alto. Prácticamente yo en mi gestión prácticamente siempre voy a tener problemas. Y yo he estado en lugares, en reuniones conjuntas de propietarios, donde a mí me nombraban como el contador, auditor, y estaba el asesor legal, y los problemas que se podían escuchar en ese momento eran reuniones muy tensas. Ahora, problemas, sí, problemas existen y todavía van a seguir en aumento. El tema es cómo darle solución, porque esa es una oportunidad. Y el tema aquí también sería tratar el tema de cómo es la gestión. Porque en verdad, administrador de edificios y condominios, como empresas medianas hasta grandes, hay problemas de gestión, es muy empírico. Y el hecho de que estamos hablando de acá de una empresa Edipro que te da una estructura de gestión, eso sería muy beneficioso porque hay situaciones en que todavía manejan el Excel, el Word, el WhatsApp y el correo electrónico, y la verdad que es un problema y es un tema de gestión que los administradores no lo tienen muy claro. ¿Cómo vamos a trabajar? Falta ahí, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, o sea, cosas como el registro de los departamentos, de los inquilinos, lo que hablábamos recién, todo eso se puede hacer en la plataforma y pueden estar también categorizados. O sea, por ejemplo, un propietario que tiene un departamento en Airbnb o en algún arrendo también de más largo plazo, podría estar en el teléfono y la aplicación agregándolo como el arrendatario temporal que va a haber ahí. Cosa que la administración tampoco tiene que andar persiguiendo porque es imposible, eso es como de barranco, saber quiénes son las personas que están ahí. También tiene que haber parte de la responsabilidad en eso, por supuesto, en los propietarios que están, digamos, dándole ese uso a la comunidad, probablemente, ¿cierto? Y hablar sobre velocidad, pero ya que tocas el tema, yo sí discrepo en eso de limitar el Airbnb porque yo soy usuario de Airbnb cuando viajo, ¿no? Claro, por eso te digo, yo o sea, no me imagino yo diciendo o sea, que limitan el Airbnb, porque cuando uno viaja, se queda en Airbnb, paga barato, se comporta bien y tranquilo. ¿Será razonable igual que el propietario, digamos, registre en el Obvio, público? es que yo creo que hay que administrar las situaciones, no eliminarlas, porque finalmente te genera un ingreso, no lo veo así. Sobre la morosidad, que era la consulta que hicieron, el presidente de la Junta de Propietarios puede emitir un estado de cuenta deudor y eso es un título ejecutivo, tal cual como un banco. Así que si tiene Junta de Propietarios lo hace. Yo he asesorado a Junta de Propietarios para cobrar moras. Súper sencillo, aparentemente. Si está el presidente inscrito al registro público, porque no es una esencia muy complicada. El asunto es que cuando vas a ver el estado de cuenta deudor, revisas y la deuda está determinada en base a decisiones que la tomaron incorrectamente. ¿Por qué? Porque se reunieron un día 10 señores que dijeron que si alguien fumaba en el balcón había una multa de 100 soles. Y en base a eso empiezan a hacer una deuda. Entonces ya no está el problema en el cobro de la deuda, sino en la determinación de la deuda. Por eso yo de cajón a las personas que quieren cobrar les digo, a ver, dime si es que siquiera has determinado adecuadamente la deuda. ¿En qué momento han determinado que, por ejemplo, se paga? Hay edificios, normalmente la norma ni siquiera lo dice, pero la mayoría de edificios en el Perú han interpretado la primera línea de la norma que dice que se distribuyen los gastos en función al porcentaje de participación. Es una opción. Hay otros edificios que deciden distribuirlo de manera equitativa. Hay otros edificios que lo hacen por número de residentes. Depende de cada quien. Pero tiene que haber algún documento en el que se hayan puesto de acuerdo cómo se va a distribuir, ¿no? Y entonces el problema va de raíz a que no hay una junta de propietarios porque
cualquier cambio de este tipo o cualquier régimen de sanciones tiene que ir en el reglamento interno. Y el único acto que se puede inscribir en el registro público cuando no hay presidente es la elección del presidente. Así que si te pusiste a hacer 10.000 cosas, maravillas, y regulaste que no hay Airbnb, lo que sea, pero no tienes presidente inscrito, entonces no hay. Entonces, ahí tienes que ir en primer lugar. Tener un presidente y de ahí para adelante lo demás, ¿no? Y cuando lo tengas, y si hayas determinado adecuadamente que la cuota está ahí, o que una vez al año se paga cuota extraordinaria para pintar, el presidente del Junta de Propietarios va a firmar una hojita bien sencilla, acreditando ser presidente, vas a donde el juez es un título ejecutivo y empiezas a generar embargos. Y yo lo he hecho en el Centro Comercial Camino Real. Fue un error, el Centro Comercial Camino Real se vendieron los stands, atomizaron el centro comercial y fue un desastre, porque luego cuando Centenario quiso recuperarlo era muy difícil. ¿Cómo hicieron? Empezaron a embargar todos los que tenían cuotas, y en el remate Centenario los compraba los establecimientos. Así que sí funciona. Puedes llegar a tener un embargo tan fuerte que al final ejecutas la propiedad, ¿no? Pero como te digo, el primer paso es tener tu presidente. Antes de arreglar la comunidad, entonces, hay que inscribir al presidente para poder avanzar. Yo lo que quería tocar de la pregunta es la parte donde mencionan la conformidad de obra. Es importante, suena un poco engorroso hablar de un procedimiento administrativo, sin embargo, es una problemática que existe. Entonces, la cultura y el conocimiento va a hacer que nos involucremos y podamos exigir que la inmobiliaria, la constructora, como dice Mario, o sea, no queremos generar ahí un tema de rechazo, pero es responsabilidad de la constructora y de la inmobiliaria dejar las cosas saneadas. Entonces, cuando uno vende un departamento, cuando vende un edificio, tiene 20 unidades inmobiliarias, pero las 20 no se venden en el mismo momento. De repente lo ocupa una o dos familias. Si no les dice cuáles son las obligaciones y los límites que tienen, entonces esa familia se muda y por necesidad o por gusto comienzan a modificar, comienzan a hacer subdivisiones y particiones y cambios al departamento, a la unidad inmobiliaria. Entonces, cuando viene la autoridad municipal a querer verificar que se ha construido lo autorizado, encuentra que hay cambios. Entonces, ¿qué hay? Una negativa a la conformidad de obra. Y pueden pasar años, y ese edificio no está saneado, no se ha podido independizar ni inscribir cada unidad inmobiliaria y el problema sigue latente. Y la junta, temporal o no temporal, está atada de manos y no puede hacer nada, porque de ahí a restituir lo que se autorizó, entonces no funciona. Entonces, ese es el concepto de lo que es una conformidad y las obligaciones que se deben tener. Perfecto. Bueno, si es que hay inmobiliarios acá, les recordamos que la opinión de los panelistas no es necesariamente la opinión de Edibro. No, hablando en serio, para que avancemos, las leyes que permiten regular el rol del administrador. Y me interesa en particular saber quién puede administrar. ¿Cualquier persona? ¿Hay algún requisito? ¿Hay requisitos pero no se cumplen tanto? Bien, lo que actualmente la normatividad se basa en la ley 29080, que es la ley que regula la inscripción en el Ministerio de Vivienda de los agentes inmobiliarios, es decir, la ley 29080. Esta ley establece que el agente inmobiliario por registro puede realizar intermediación inmobiliaria, compra, venta, arrendamiento, asesorías, consultorías, comercialización de unidades masivas y adicionalmente administración inmobiliaria. En la administración inmobiliaria se encuentra la administración de propiedades y la administración de edificios. Esta normatividad de alguna manera establece que un agente inmobiliario puede especializarse en la administración de edificios. Sin embargo, tenemos que un alto porcentaje de administradores actualmente en nuestro país no son agentes inmobiliarios, son simplemente administradores o han tenido la oportunidad
que comenzar a administrar sin necesidad de tener un registro como agente inmobiliario, pero es importante que nosotros tratemos de buscar justamente la formalidad. La formalidad nos va a permitir, uno, que los administradores que son agentes inmobiliarios, que tienen un registro en el Ministerio de Vivienda, puedan de alguna manera desarrollar una actividad que les permita primero estar acreditados y segundo tener un respaldo. Muchos de los cursos que se dan actualmente para formar agentes inmobiliarios están desarrollando justamente la especialidad de administración de edificios y esperamos que en el tiempo la mayor cantidad de administradores tengan además el registro de agente inmobiliario. Ahora, esto no lo vamos no lo está digamos, controlando el Ministerio ni el Estado, lo está controlando el mercado. ¿Por qué lo está controlando el mercado? Porque hoy día, ustedes lo saben como administradores, es que las juntas de propietarios, al momento que llaman a un administrador para que presente su propuesta, dentro de los requisitos le pregunta o le pide su registro de agente inmobiliario, ya sea como persona natural o como persona jurídica. Es más, las juntas lo regulan. O sea, las juntas son las que actualmente regulan con quién trabajan, a quién prefieren. Es muy sencillo. Una persona que no tiene registro de agente inmobiliario es inubicable. Hay una gran cantidad de casos en los cuales ha llegado al administrador, se ha presentado con el precio más bajo al momento de presentar su propuesta, le han dado la propuesta, le han entregado 50.000 soles y ha desaparecido. Y cuando lo han ido a buscar, en el contrato había colocado un DNI que era falso, la dirección no existía y finalmente se sumó. Un agente inmobiliario con registro es un cable. El Ministerio de Vivienda sabe exactamente hasta cuánto calza la abuelita del agente inmobiliario. Tienen toda la información. Entonces, es el mercado el que está regulando. Sí, ahí sobre si la ley permite normal el rol del administrador. Bueno, quiero decir algo que de repente nunca se ha puesto a pensar, pero mucha gente suele decir, en el edificio no hay junta de propietarios. En verdad lo que no hay de repente es una elección o algo, pero en la junta de propietarios es eso, los propietarios juntos. O sea, la haya o no la haya, los responsables del edificio son todos los propietarios. ¿A qué quiero llegar con esto? Que el edificio como tal también es un empleador. Sujeto de renta no lo es, porque obviamente no genera ganancias, pero es un empleador. Y como empleador tiene todas las obligaciones que las tiene una empresa o que las tiene una asociación, quizás más parecido a una asociación que a una empresa. Pero como empleador también tiene responsabilidades y de hecho yo ya tengo clientes a los que han tenido que ir a Sunafil y han recibido multas, ¿no? Y curiosamente Sunafil cae a hacer la inspección por un propietario que no quiere pagar la cuota. Eso es lo que pasa. Entonces a lo que quiero llegar es que piensen también ustedes cuando administran el edificio que efectivamente deben contratar a una persona capaz y que la responsabilidad que hay de por medio con las personas que ahí laboran no es poca, ¿no? Está la responsabilidad laboral de las personas que pueden estar desarrollando un turno en exceso de las horas que necesitan o excediendo el jornal ordinario y por lo tanto se le debe pagar horas extras si no se les paga o no se les paga vacaciones. De eso que es un ejemplo muy básico hasta casos muy complejos que yo he tenido que ver de alguna persona que haciendo un mantenimiento en el ascensor finalmente falleció, ¿no? Y eso genera que el ascensor, además de no poderlo usar como un mes por investigaciones, todos los propietarios estén denunciados penalmente, ¿no? Por homicidio culposo. Entonces yo sí les diría que tengan mucho cuidado en saber a quién están contratando específicamente para trabajos de riesgo por temas penales y en general que cumplan las normas laborales, porque creo que es lo correcto además, ¿no? Más allá de que Sunafil en algún momento pueda ir o no, creo que lo correcto es tratar a todos los trabajadores y darles lo que les corresponde. Puedo complementar un poco sobre las normas, porque en el caso de las normas que al menos yo observo, en el caso de la Junta de Propietarios,
si bien es cierto la recaudación de la cuota de mantenimiento no genera renta y no te afecta impuesto a la renta, pero sí existen edificios y condominios que adquieren las áreas comunes. Y eso sí está afecto a tanto al impuesto a la renta y también afecto a IGB. Y esa declaración, ¿quién la va a hacer? Y también estamos hablando de la parte laboral, como lo acaba de mencionar el doctor, porque SUNAFIL sí está yendo y está exigiendo las declaraciones de la planilla electrónica. El tema de las vacaciones, los horarios, el tema del sobretiempo, la liquidación de beneficios sociales. Ahora, en el caso de una junta de propietarios, en la ley del impuesto a la renta no dice junta de propietarios, se habla de comunidad de bienes, por si acaso, si por ahí quieren observar un poco de la ley del impuesto a la renta. En la parte laboral, el registro de la microempresa, REMIPE, también considera de forma especial las juntas de propietarios, asociaciones de vecinos y asociaciones de inquilinos, que también podría estar en el tema de REMIPE. En el caso del administrador, por ser haciendo una actividad inmobiliaria, estaría haciendo renta de tercera categoría, no renta de cuarta categoría por recibo por honorarios en una administración de edificios, porque sé de muchas personas naturales que emiten recibo por honorarios en el caso de una administración de edificios y también hasta hace mantenimiento de ascensores y pintado del edificio. Ya, todavía con eso todavía, y emitiendo recibos por horario. ¿No? Es renta de tercera categoría, ya sea MIPE tributario o en el caso del régimen general. Y si es el administrador que asume la planilla del personal de vigilancia, está sujeto a las normas laborales, ya sea la general o ya sea en la inscripción en el registro de la microempresa, REMIPE. Perfecto. Justo cuando estábamos hablando de las juntas, nos llegó una pregunta de Magali que dice ¿de cuántos miembros debe contar la junta directiva? Bueno, usualmente lo que hacen las constructoras para evitarse problemas es hablar solamente del presidente. Por ahí que ponen presidente, secretario, tesorero, cosas así. Acá hablo por mi experiencia, no porque lo diga alguna norma, salvo que de repente ustedes tengan otra. Yo creo que debe ser un número suficiente que permita reunirse. Yo soy parte, bueno, hasta ayer, era vicepresidente de un edificio que eran como 3 torres, 250 departamentos, éramos tantos que había un WhatsApp por piso. Yo era delegado de una torre y la cosa es que teníamos que reunirnos como 10 delegados para elegir al presidente. Nunca funcionaba, nos pasamos un año tratando de reunirnos. Yo creo que vale la pena tener algo colegiado para que haya un voto dirimente, ¿no? Y para que en la duda siempre alguien pueda decidir. Yo creo que 3 es un número adecuado, ¿no? Salvo que tu junta de propietarios pues, sea un condominio de playa enorme que requiera más gente, ¿no? Pero yo lo reduciría. Sí tiene que haber 3, yo creo, por estas razones y porque, bueno, permite dar objetividad a las decisiones que se tomen. Pero más allá del número, yo lo que diría es que tiene que haber transparencia en lo que se acuerda, ¿no? Y usar un libro ya no sirve, ¿no? Hay que publicarlo eso en algún lugar y que todo el mundo pueda acceder a lo que se está acordando, para que si no están de acuerdo con la decisión que toman los que ellos eligieron, bueno, puedan al menos reclamar a tiempo, ¿no? De repente antes de que ya se materialice la decisión. Claro, sería ideal sobre una plataforma, como yo. Sí, solamente agregar lo siguiente, y es que quien elabora el reglamento interno es el constructor, en donde él es el presidente de la junta de propietarios que en ese momento existe. Conforme él va vendiendo los departamentos, se van incorporando a esa junta de propietarios los que van comprando los departamentos. Pero ellos no elaboran el reglamento. Entonces, cuando el constructor sale, se va, ellos se quedan con un documento que no elaboraron, que muchas veces no conocen y finalmente no aceptan. Porque a nadie le gusta que le impongan nada. Como ellos no lo elaboraron, no manifestaron su voluntad al momento de elaborar ese reglamento, entonces no lo reconocen. Y ahí viene justamente la necesidad de que el administrador elabore o ayude a elaborar a esta junta de propietarios provisional muchas veces, le ayude a elaborar lo que se denomina el famoso manual de convivencia. Manual de convivencia que posteriormente, cuando se inscriba en registros públicos a este presidente de la junta de propietarios, ese manual de convivencia podría incorporarse al reglamento mediante una nueva asamblea que justamente
el presidente electo y en distintos registros públicos convoca una asamblea para modificar el reglamento, adicionarle muchas veces lo que estaba en el manual de convivencia. Entonces, es importante esto para los administradores porque es labor de ellos el propiciar, el elaborar un manual de convivencia. Perfecto. Me llegó también la pregunta que dice: ¿existe un reglamento o manual de funciones para la junta directiva? Apostaría que no, ¿cierto? Así como un manual de algo. ¿Hay? En el propio reglamento interno suelen decir las funciones que tienen. Sí, como que me suena más bien a que pregunta si es que hay como algunos tips para saber cómo se junta, como que eso me suena. No sé, bueno, ahí Magali que después agregue. Escríbelo, no queda rico. Así es, precisamente Lo que digo yo. Perfecto. Bueno, hay constructoras que sí, digamos que se esfuerzan un poquito más en regularlo, ¿no? Pero tal cual no están. Ahora, como decían, sí, pues es perfectamente posible modificarlo, ¿no? Mira, hagamos lo siguiente. Comprometámonos aquí en vivo a que Edipro va a armar algunos tips. Ustedes me nos van a ayudar, por eso comprometámonos todos. Para entregar en la junta, va a estar disponible en nuestra web. Algunos tips, digamos, como todas estas ideas que hemos compartido acá, como que hay que inscribir al presidente. Yo creo que esa es la Buenas idea. prácticas, sí. Buenas prácticas, lo vamos a subir a la página de Edipro, nos van a ayudar todos ustedes. Y también, por supuesto, todos los que tengan ideas para incluir ahí, también pueden hacerlo conversando con el equipo de Edipro. Aprovecho de comentarles que los del equipo de Edipro estamos con el distintivo naranjas, ya por si quieren conversar con alguien después, ¿ya? Y nos quedan 3 minutos, así que vamos a ir a último tema, que es sobre el rol de los gremios. Sí. Una consulta que, por favor, que me está preocupando. Si yo soy propietario, formo parte de un edificio donde hay una junta directiva, no estamos todavía inscritos, tenemos una empresa administradora. ¿Qué pasa si un trabajador que trabaja para la empresa administradora tiene problemas laborales con la empresa? Nosotros como propietarios somos legalmente solidarios de esa situación. Sí, Al no existir sí, exactamente. Sunafil ya tiene directivas desde el año 2019, si no me equivoco, diciembre, donde mencionaba que en el caso de una inspección, de una situación inspectiva de la Sunafil, en caso no haya junta de propietarios, había una orden inspectiva identificando a cada uno de los propietarios de ese edificio. Pero ¿cómo? O sea, sí, de acuerdo con eso, pero lo que pasa cuando tú contratas una administradora de edificios es que tú estás tercerizando un servicio que obviamente no es una actividad principal porque el edificio no se dedica a administrar edificios, ¿no? Pero si tú lo tercerizas y tienes un contrato adecuado, yo creo que sí puedes limitar la responsabilidad. Pero tienes que tener un contrato adecuado, y el contrato adecuado significa que tú tienes que al menos garantizar de que la empresa que has contratado sí cumple con las condiciones laborales. Pero también hay un tema de responsabilidad solidaria. No, claro, pero la responsabilidad solidaria va a estar cuando la empresa que contratas incumple. Pues si no incumple, no hay nada. No, pero estoy de acuerdo. Entonces, me podría cuidar exigiéndole, no sé, de repente que contrate una fianza a la empresa que la mantenga. Sí, o sea, esa es una buena práctica, ¿no? Pero deberían intervenir al menos todos los propietarios que se sienten medianamente responsables respecto al edificio y exigir una carta fianza por las obligaciones laborales. De esa forma, si alguna vez eventualmente Sunafil llega a sancionarte, tú ejecutas la carta fianza y con eso haces pago de la sanción, ¿no? Pero tengo un punto para el manual de tips. sí, o sea, pero contractualmente es posible que lo hagas, ¿no? Porque tampoco es que el hecho de que no haya una junta ya haga que todo sea responsable tú, pero ya no vas a poder delimitar adecuadamente quién es el responsable. Entonces, si tu edificio es como de 10, 12 propietarios, 20, de repente lo puedes manejar, pero sí puedes participar en la decisión de lo que estás contratando. De la misma forma que lo harías si contratas a una persona que trabaja en tu hogar. O sea, no tienes que ser una empresa para contratarla, la contratas y puedes contratar también una empresa que de repente tercerice los servicios de limpieza, como persona natural que eres. Y solidario vas a ser si es que pasa algo en tu casa, se cae. Pero si tú le demuestras a Sunafil
que tú observaste todas las medidas, que contrataste una empresa que era medianamente adecuada, que en el contrato tú le exigiste que capacite a su personal para que pueda adoptar las medidas de seguridad, y pese a eso sufre un accidente, ya no serías responsable tú. Es mi opinión, igual es debatible, pero creo que sí hay forma de delimitarlo, ¿no? Con un buen contrato. Pero también hay un problema en el sentido de que, por ejemplo, a ver, señor de vigilancia, justo tengo una bolsita que me pesa mucho, ¿puedes subirlos al quinto piso? Y pasa un accidente. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del administrador? ¿De la junta de propietarios? Y ahí hay un problema, porque también sería recomendable hasta haber un manual de funciones del personal que justamente está cumpliendo esa labor, tanto de limpieza como vigilancia. Y ese hay un problema ahí justamente. Se me está escapando de una idea antes que se me vaya, pero creo que ya me voy a perder un momento. Solamente para agregar a lo que ha dicho el doctor, es que es importante entender que la inscripción del presidente de la Junta de Propietarios en registros públicos es lo que le da a la Junta de Propietarios personalidad jurídica. Es decir, mientras que ese presidente no tiene su inscripción en registros públicos, él no representa a todos los vecinos. Él los representa cuando está inscrito en registros públicos, antes no. Y esto porque la SUNAT, por ejemplo, no es una así, no me dice sino la SUNAT establece claramente que tiene que firmar, si yo he estado moviendo dinero como administrador en las cuentas de mi empresa y la SUNAT me dice, a ver, ven acá y dime de dónde sale todo este movimiento de dinero, y yo le digo que tengo un contrato con una junta de propietarios, a ver, tráeme tu contrato, acá está mi contrato. ¿Y este presidente está inscrito en registros públicos? No. Entonces ese contrato para mí, SUNAT, no vale. Y pagas el 30% de todo el dinero que has movido. Así funciona la ley. Entonces es importante que tengamos cuidado con ese tema. Ya, excelente. Bueno, moción de orden, por favor. Vamos a, como les decía, como les advertí, no íbamos a alcanzar a responder todas las preguntas, hay muchísimas, y eso da cuenta, digamos, de lo que decía Iván, que hay que hacer, digamos, un trabajo como este de conversar, de compartir, de llevar conocimiento y experiencia y compartirla entre todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos por la participación y quedamos comprometidos a revertir esta instancia. Este se llama Encuentro 2023, así que nos vemos el 2024. No, lo vamos a continuar antes, lo vamos a hacer antes, bastante pronto, y van a estar todos los que, imagino, están todos inscritos en la página del blog. Si no lo están, inscríbanse para que les lleguen las invitaciones a los siguientes eventos, y no están obligados a contratar ahí programa, o sea, van a poder van a seguir siendo invitados aunque no hayan contratado ahí todavía, pero probablemente lo van a contratar igual. Iván, cuéntanos el rol de los gremios y asociaciones, y con esto vayamos cerrando, por favor. Bueno, yo felicito que hoy día aquí tenemos justamente un nuevo gremio, Asociación de Administradores de Edificios, que felicitamos realmente que comencemos a crecer. Nosotros como Cámara de Agentes Inmobiliarios del Estado del Perú felicitamos que comiencen a aparecer gremios de administradores de edificios. Esperamos trabajar conjuntamente con ellos en la medida que hay que sumar, o sea, realmente todo esfuerzo que hagamos como peruanos y con la ayuda también, el apoyo de hermanos de otros países para poder crecer, para poder aprovechar experiencias y para poder utilizar herramientas es realmente importante. Nosotros realmente agradecemos desde CAIR, agradecemos esta posibilidad de comenzar a interesarnos en el tema de la administración y sobre todo en la posibilidad que nos dan de poder utilizar herramientas que nos permitan avanzar más en la actividad. Los gremios realmente necesitan seguirse construyendo. Cuanto más gremios se formen, mejor. Cuanto más personas se formalicen, nos va a permitir justamente que el país crezca. Nosotros entendemos que el crecimiento vertical de las ciudades va a necesitar gestión de personas preparadas en el tema de la administración de edificios, y desde aquí nosotros como la Cámara de Agentes Inmobiliarios Registrados vamos a seguir. Venimos hace 10 años dando cursos
para administradores de edificios. Tenemos muchos egresados y alumnos que hoy día están desarrollando esta actividad con mucho éxito y creemos que tenemos cada día que ser más. Tenemos que tratar de sumar mayor cantidad de personas formalizadas. Excelente. Bueno, estamos entonces cerrando. Muchas gracias a todos por la participación y por supuesto un aplauso, ¿cierto? Para nuestra panelistas.